Espero que todo salga bien. Estamos haciendo en vivo tanto para YouTube como para Facebook, mis amores. Así que un beso y muchos cariños a todas las chicas y chicos tejedores que nos están viendo tanto por Facebook Vivir Tejiendo como por YouTube Vivir Tejiendo, ¿sí? Entonces quizás no los pueda leer como antes, tan seguido, pero sí voy a estarlos leyendo a cada uno, de repente por ahí un momentito, sí, un momentito por YouTube, un momentito por lo que viene siendo Facebook, ¿sí, mis amores? A ver, en Facebook ya estamos aquí, nos están saludando desde Chile. Gracias por estarnos acompañando. ¿Sí? Bien, como habrán visto ya en el anuncio, el día de hoy vamos a estar trabajando en lo que es un ponchito a dos agujas, ¿sí? Un ponchito a dos agujas en todas las tallas y súper facilito. Si me alcanza el tiempo, les voy a enseñar dos modelos porque la verdad es que estos modelos están tan sencillos y tan fáciles que no va a haber complicación en que podamos empezar. Bien, ya que estamos comenzando, entonces Dios me las bendiga a todos y a cada uno de ustedes por estarme acompañando. Espero que tengan un día bonito, un día con muchas ganas de tejer y de aprender cosas nuevas y de poder compartir entre todas, mis amores, porque no solo yo les enseño, sino que también ustedes comparten conmigo. Un saludito para Dolores Guerrero, para Virginia, Claudia Aguirre, Marta Hernández, María de Plasencia, que nos saluda de California, Soraya Franco, Gladys Elsa, Marta Zamora, Goitia Rosé, Carmen Spiteri, Juana Martínez, Marleni, Claudia Aguirre, ahí nos dicen gracias y bendiciones para todos, de Yanira López, Soraya Franco, Mónica Puerta, Laura Rivera y Betty Sánchez. ¿Sí, mis amores? Cuando me estén escribiendo también por YouTube o por ahí me están soplando los saluditos de YouTube, por favor, ¿sí? Porque estamos transmitiendo para Facebook y también para YouTube, mis amores. Bien, bien, el día de hoy les voy a mostrar mis muñequitas que tengo por aquí. Con ellas dos vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí, chicas? Ay, sí, te voy a agradecer que me ayudes a cambiar de rato no. Y entonces, miren, yo voy a tejer los ponchitos a escala. Pero ya saben ustedes que cuando yo les digo a escala, quiere decir que yo tejo en un tamaño pequeño, pero ustedes empiezan igual que yo, ¿sí? Ahí estamos saludando a las chicas de YouTube. María Lucinda, Mónica Jiménez, Rubén, Mónica Jiménez, Karina Atúcar, Graciela Barragán, Silvia Villa, Lila Prieto, Eli Niño, Soledad Rodríguez. Gracias a todos y a cada uno por estarnos viendo. Bien, mis amores, aquí está mi muñequita y como les decía, vamos a hacer un poncho súper facilito, especialmente para todas aquellas chicas que les encanta hacer algo sencillo, pero algo muy bonito. Y para las que están empezando a tejer, miren, yo voy a utilizar en esta oportunidad agujas de 6 milímetros de grosor y este material que es algodón, no es lana, es algodón y bueno, es del grosor o indicado para tejer con las agujas de 6 milímetros, ¿sí, mis amores? Entonces, pero si ustedes no tienen este material, pueden tejer con lana y agujas para 4, con lana y agujas para 6, para 7, para 5, para 8. Lo pueden hacer con el material que quieran y ojo con esto, van a empezar exactamente igual como yo empiezo. Solamente que yo me voy a detener en poquito tiempo porque mi ponchito es muy pequeño para mi muñequita, pero ustedes lo van a seguir tejiendo hasta que alcancen el tamaño que necesitan. No tienen que hacer muchos cálculos ni nada, mis amores. Esto es un regalito que está súper fácil. Entonces ponemos a nuestra pilarcita por allí y vamos a empezar. Toman sus agujas del número que sea, con la lana que tengan, ¿sí? Y van a montar 5 puntitos sobre sus agujas. Yo lo hago así, pero como tú lo hagas, estará bien, ¿sí? Normalmente veo que se hace para este lado, pero yo no sé por qué motivo, razón o circunstancia, como dijo alguien, lo hago de esta manera, ¿sí? Entonces, 5 puntitos, lo hacemos flojito. Aquí hacemos un nudito, mis amores, ¿sí? Y empezamos a tejer nuestro ponchito que se teje en 2 piezas exactamente iguales y ya van a ver cómo está de sencillito, ¿sí? Jacqueline Medina, un beso para ti, mis amores. Soy María Vargas, Beldea Terán de Bolivia, Iris del Carmen de Chile. Mis preciosas, hoy no las puedo leer tanto porque, como ya les dije desde el comienzo, este en vivo es doble. Estamos saliendo por YouTube y también por Facebook, ¿sí? Bien, vamos a tejer
Así van a empezar ustedes para la talla que vayan a tejer, sea bebé, sea adolescente, sea adulto. Van a empezar con el material que tengan siempre con 5 puntos. Y la primera carrera la van a tejer toda en punto derecho. Así. Súper fácil, un regalito del cielo. Primera carrera, tejemos los 5 puntitos en punto derecho. Segunda carrera, vamos a tejer 2 puntos derecho. 1 y 2, ¿sí? Voy a levantar mi hebra y voy a tejer el punto central. Y luego cuando me quedan 2 puntos en mi aguja, levanto la hebra y termino de tejer estos 2 puntos. Listo. Así van a ser todas mis carreras pares, muy parecidas a esta. Yo voy a tomar un marcadorcito, mis preciosas, para, miren, cuando no tenemos mucha experiencia, entonces ponemos una hebrita de lana, un marcadorcito en la parte del lado derecho de nuestro tejido, donde hacemos los aumentos o las lazadas, ¿sí, mis amores? Para no olvidarnos. Entonces, damos la vuelta y por el lado revés de nuestro tejido, vamos a tejer todos nuestros puntos en punto derecho. Así. Todo en punto derecho. Súper fácil, ¿verdad? Bien. Terminamos allí. Otra vez me encuentro por el lado donde tengo mi marcador que me indica que esta es la carrera donde hago aumentos. A ver, me esperan un minutito porque voy a pasar a YouTube para ver a mis chicas que me están viendo por ahí. Un beso para Marisa Peneira, Mónica Gauna, Patti Arzat y Yolanda Lara. Gracias, mis amores, por estarme acompañando por aquí también, ¿sí? Bien, miren, entonces ya hemos tejido así. Cuando estamos por el lado de la marquita, vamos a tejer, me voy a acercar un poquito la cámara para que puedan ver bien allí. Cuando ya estamos por el lado del derecho donde está nuestra marca, hacemos los aumentos. Facilito, tejo siempre 2 puntos derechos, 1 y 2. Y luego levanto la hebra y sigo tejiendo en punto derecho hasta que me quedan solo 2 puntos en mi aguja izquierda. Allí levanto la hebra y termino de tejer estos 2 puntos en punto derecho. Eso es todo en todas las carreras. Carrera del lado revés, por donde no tengo el marcador, de principio a fin voy a tejer todos mis puntos en punto derecho. Así. ¿Vieron? Qué fácil. Así va a ser todo el ponchito, mis amores. Vamos a volver a repetir la carrera de las lazadas o de los aumentos, ¿sí? Bien. Miren, ¿cómo empezamos? Siempre 2 puntitos derechos. 1 y 2. Levanto la hebra, lazada o basta, como tú le llames, y seguimos tejiendo en punto derecho. Hasta que me quedan 2 puntos en mi aguja izquierda. Cuando ya veo estos 2 puntos, es hora de levantar la hebra. Y tejo 2 derechos para finalizar. Entonces, ¿cómo estoy haciendo los aumentos? Después de tejer 2 derechos y antes de los 2 últimos derechos finales. Por el revés de mi tejido, vamos a tejer todo desde el principio hasta el fin en punto derecho. Liliana Rodríguez nos saluda por YouTube desde Argentina y nuestra amiga Sandra Prusinger nos dice, muy bueno, eso quería ver, un poncho para hacerme. Dice, gracias, soy Sandra desde Argentina. Gracias, Sandrita. Mónica Gauna también nos dice, yo tejí la babucha y es un furor la que dice, la que ve le encanta y me piden. Yo la uso y me queda súper. Besos, la quiero. Gracias, Mónica. Las quiero a cada una de ustedes también. Rosa Carvajal desde Bolivia nos está saludando. Gracias por enseñar. Y Gladys Funis desde Chascomús, Argentina. Bien, mis amores. Miren, ya estamos aquí. Otra vez por el derecho. Vamos a repetirlo varias veces para que ustedes lo entiendan. Y como siempre les digo, si se está entendiendo, escríbanme allí. Si se entiende, maestra. No se entiende, maestra. Se ve muy lejos, maestra. Ustedes díganme, ¿sí? Entonces, miren. Yo creo que las chicas de YouTube nos están viendo un poquito lejos, pero allí, más o menos, ¿sí? En la próxima le damos la preferencia a Facebook y luego a YouTube y así va a ser, ¿sí? Entonces, miren, ¿cómo dice? Digo, en Facebook, la próxima la preferencia para YouTube y luego para Facebook.
Gracias a nuestro director y productor que siempre me ayuda por aquí. Bien, miren mis amores, así tiene que ir quedando, ¿sí? Ahí está. Bien, entonces vamos a continuar otra vez. ¿Cómo voy a trabajar por el derecho de mi tejido? De la siguiente manera. Miren, tejo dos derechos, 1 y 2. Listo. Después de haber tejido 2 puntos derechos, levanto la hebra y tejo 1, 2, 3 y todos los puntos derechos que tenga que tejer hasta que me queden solamente 2 puntos en mi aguja izquierda. Allí levanto la hebra y sigo tejiendo los 2 últimos en punto derecho. Doy la vuelta a mi tejido, ¿sí? Y tejo todo en punto derecho por el lado revés, ¿sí? Estela Segura nos dice muchas gracias por todo lo que podemos aprender de usted. Dios la bendiga. Gracias, cariño. Muchas gracias también a ti por darme esa oportunidad de poder también enseñarles y mostrarles lo poquito que yo sé, pero con mucho cariño. Ahí está. Bien, miren. Así va a ir quedando. Miren, esto es lo que quiero que vean. Así va a ir quedando, ¿sí? Los agujeritos se van a ir separando, separando y vamos a tener cada vez más puntitos. Ahí para YouTube, ahí está, miren, así nos va a ir quedando. ¿Qué tal? Cada 2 puntitos estamos tejiendo la lazada y el aumento y en los 2 puntos finales también lazada y aumento. Bien, seguimos entonces, mis amores. Algo importante, si a ustedes no les gusta que les quede estos agujeritos por aquí, entonces vamos a hacer algo, miren. Vamos a tejer igual las lazadas, 1 y 2 puntos derechos, siempre por el lado derecho donde está nuestro marcador. Levanto la hebra y tejo mi lazada. Todo igual, pero por el lado revés de mi tejido voy a hacer algo, miren. Voy a avanzar aquí para que por el revés puedan ver. Todo lo hacemos igual por el derecho, pero por el revés, mis amores, vamos a tejer de la siguiente manera. Mis 2 puntos de ribete normales y aquí donde tengo la hebra o lazada, ahí está, perfecto, gracias. Ahí donde tengo la hebra o lazada, entonces yo voy a pasar a lo que es Facebook para poderlas ver bien por este lado. Ahí estamos, bien. Miren, aquí donde está la hebra o lazada, lo que yo voy a hacer es tomarla no por aquí como lo he estado haciendo, sino por atrás para que se retuerza y no quede agujerito. Ahorita van a ver cuando yo lo teja que no va a quedar agujerito, ¿sí? Ahí sí se ve bien. Yo estaba preocupada que de repente no se veía bien. Siempre quiero, mis amores, que se vea bien todo. No quiero que nadie se quede con la duda porque eso es triste. Miren, acá está otra vez la hebra o lazada. Miren, la vamos a tejer no por acá como lo hemos estado haciendo, sino por atrás, retorcida. Miren, ahí se tuerce. La tejo así y entonces el agujero ya no va a salir tan grande. Miren, mis preciosas, no sale. Queda cerradito. Entonces, si tú no quieres que te queden estos agujeritos, tejes todo igual, pero por el revés de la prenda retuerces la lazada. ¿Sí? Bien. Gracias, Ceci. ¿Cómo estás? Ya no te había visto en 2 en vivos, estaba preocupada por ti. Qué bueno por estarnos acompañando ahora. Y Angélica Mora también. Te cuento, Ceci, que estamos haciendo en vivo tanto por Facebook como por YouTube en este momento. Bien, mis amores, ¿hasta dónde yo voy a tejer esto? Les voy a mostrar, wow, una pieza que ya tengo avanzada a la talla de mi muñequita, ¿sí? Vamos a reducir un poquito el tamaño. Ahí está. Miren, así es como les va a quedar a ustedes, pero obviamente un triángulo bastante largo. Entonces, vamos a suponer que estas somos nosotras. Y vamos a poner, conforme vamos tejiendo, vamos a ir acercando a nosotros el tejido y vamos a calcular esto, miren, doblando así el tejido en la mitad y poniéndolo en el centro, hasta donde yo quiero que cubra mi bracito este poncho. Si yo quiero que llegue a mi puño, pues sigo tejiendo más aumentos para que el tejido se abra más y esta parte de acá recta sea mucho más amplia y cubra más parte de mi bracito, ¿sí? Espero que eso se esté entendiendo. Si yo lo quiero más corto, pues tejo menos aumentos y me va a quedar más corto.
En mi caso yo le puse solamente 13 agujeritos para mi muñequita y vamos a tejer 2 piezas, mis amores, exactamente iguales, como la que ven aquí, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos las 2 piezas realizadas, lo primero que haremos es esconder todas nuestras hebritas que nos van a quedar por allí por el revés de nuestro tejido. ¿Para qué? Para que nuestro tejido quede muy limpio, muy prolijo y todo esté muy bonito. Entonces, dentro del mismo tejido, a mí me gusta esconderlo así, dentro del mismo tejido, por los nuditos del punto, me voy deslizando con la aguja y luego corto la hebrita y listo. La hebra que dejé acá larga, cuando he rematado los puntos, ahorita les muestro cómo rematar si no saben, aunque seguramente que ya lo saben, esa hebra siempre la cortamos larga porque nos puede servir para coser. No la dejemos mochita, mis amores, porque luego nos vamos a tener que hacer de nudos para la costura y eso no es nada bonito. Entonces vamos ocultando así y cortamos el excedente. Bien. Cuando ya yo llegué a la medida, ahí está Gloria Melgar, nos dice muchas gracias. Esto es en YouTube, ¿verdad? Sí. Mónica Gauna dice hermoso. Le saluda de Guatemala, nos dice mi tocaya Gloria. Yo también soy Gloria. Rosa Carvajal Cuellar dice muy hermoso el tejido y bonito queda con agujeros. Dice, sí, a veces hasta le podemos pasar por aquí una cinta y llevar un pompón al final. Ya, yo sé que ustedes son unas tejartistas, así que con su imaginación hacen mil cosas. Bien, mis amores, miren, vamos a tejer 2 piezas exactamente iguales hasta el tamaño que nosotros queremos. Vamos a imaginar que nuestra pieza ya está en el tamaño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rematar los puntos, tejiendo así un punto derecho, el segundo punto derecho también, y el anterior pasa por encima. Me quedo otra vez con el derecho en mi aguja derecha y tejo otro punto derecho de mi aguja izquierda. Y el anterior pasa por encima. Esta operación la repito todas las veces que sea necesaria hasta terminar en el último punto. Ahorita lo vamos a hacer. Miren aquí. Este ponchito es súper fácil, mis amores. Hasta las chicas que están empezando a tejer desde el día de ayer, desde el día de hoy, lo pueden hacer porque no tiene complicaciones y no tenemos que estar tomando las medidas, simplemente tenemos que saber para quién es y cuánto de largo quiere en las manguitas, lo que vendría siendo las manguitas o el largo del bracito, y listo, se acabó el problema. Nos sentamos a ver la peli o la televisión de lo que queramos y vamos tejiendo. Bien, allí miren. Rematamos los puntitos. Ahora, algo atentas aquí. Algunas chicas me dicen, maestra, cuando yo remato me queda todo deforme, el filo me queda horrible. Me dijo una chica, me queda muy mal, mi tejido es bonito y mi borde queda feo. Bien, yo estoy trabajando con aguja 6. Si ese es tu problema, usas una aguja de un número menor y vas a ver que te va a quedar muy bonito. Pero otras me dicen, maestra, cuando yo remato me queda así recogido el tejido. ¿Qué hace? Usa una aguja de un número y medio mayor para que esto ceda y quede hasta donde debe de dar el tejido. Bien, así vamos a terminar eso y ya tenemos nuestras 2 piezas. Recuerden, ya sea para bebé, para niño, adolescente o adulto, siempre empiezan con 5 puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque 2 puntos tejemos primero, luego viene la lazada, el punto del centro, y dejamos los 2 puntos finales antes de hacer la lazada para luego tejerlos. ¿Sí, mis amores? Bien. Ahora, como ya tenemos las 2 piezas, vamos a armar nuestro ponchito. Y yo voy a poner a calentar mi pistola de silicona para poder ponerle un adornito a mi poncho. Siempre me gusta hacerlo bonito con cariño. A ver, por acá me ayudan. Listo. Bien. Miren, obviamente mi muñequita no tiene la proporción de un adulto, pero lo que ustedes van a hacer es medir la cabecita del niño, de la persona para la cual están haciendo el trabajo. Gracias. Van a medir así, ¿no? Por encima, vamos a alejarlo un poquito. Ahí está, perfecto. Por encima de las orejitas, pero a la altura que nace el cabellito. Allí. Mi muñeca, por ejemplo, tiene 28 centímetros de contorno de cabeza. ¿Sí? Aquí miren, así, para YouTube. Ahí está, miren, por encima de las orejitas a la altura donde nace el cabellito. ¡Wow!
28 centímetros, ¿sí? ¿Para qué vamos a medir eso? Porque 28 centímetros es lo que vamos a dejar de abertura en la parte superior central de nuestro ponchito para que nuestra cabecita pueda pasar. Porque obviamente si nos emocionamos y cosemos y dejamos 24 y la cabecita de la muñeca mide 28, ya no va a pasar. En el caso nuestro, una medida estándar para los adultos es 54 centímetros. ¿Sí, mis amores? Con 54 centímetros sería suficiente. En el caso mío, si yo le pongo los 14, los 28 sería 14 de un lado y 14 del otro. ¿Por qué? Porque voy a doblar esto así, ¿sí? Y voy a buscar. Pero miren, para el caso de mi muñeca sería demasiado. ¿Por qué? Porque su cabeza no es proporcional con el cuerpito, ¿verdad? Mi muñeca es muy cabezoncita para este cuerpo tan pequeño. En el caso de las personas no ocurre eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner esto aquí y atrás y voy a coser por encima nada más, ¿sí? Y ya después no le voy a poder quitar el poncho porque ella es muy cabezoncita, pero yo sé que ustedes me han entendido, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto así. A ver, señálame que yo soy cieguita. Gabriela Dance, ¿cómo está, mi querida amiga? Después de tanto tiempo, mire, estamos por aquí conversando en vivo, Gabrielita. Dice, me encanta tu explicación, es muy clara y muy amena. Gracias, mi Gabrielita querida, una de mis primeras seguidoras en YouTube, siempre comentando mis tejidos. Yo me acuerdo de todas ustedes, mis amores. No crean que yo no me acuerdo, no las conozco hasta por sus perfiles, sus fotos de perfil. Recuerdo quién es la que me cuenta una cosa y otra cosa. A ver, ¿qué pasó por aquí? Se me cerró el Facebook de este lado. A ver, vamos a terminar aquí de coser. Pero ya saben que ustedes tienen que dejar el espacio para su cabecita, ¿sí, mis amores? Bien, yo voy a esconder por aquí mi hebrita y voy a cortar el excedente, todo con paciencia, con amor. También nos saluda Marta de los Santos, nos dice muchas gracias desde Argentina. Bien, volvemos a ensartar nuestra agujita aquí. Por Facebook tenemos a Soledad BL que dice que lindo, me gusta, y Cecilia Rojas también está contenta con lo que hoy trabajamos. Bien, vamos a coser de este lado también, para lo cual vamos a poner esta guapa boca abajo, ¿sí? Y vamos a coser la misma distancia, mis amores, eso es importante, ¿sí? Para que nos quede parejito. Y hoy, qué bueno, hoy estoy cosiendo por el derecho, que normalmente lo hago por el revés para que quede muy prolijo, pero dado el momento y la circunstancia en que esta niña es muy cabezoncita, pues vamos a hacerlo así, ¿sí? Entonces, ¿cuánto he cosido aquí? Voy a contar, porque siempre es bueno hacerlo parejito. 2, 4, 6, 8. Casi 9 puntos. A ver, 2, 4, 6, 8. Ya estoy a la medida. Entonces aquí voy a asegurar, como quisiera leerlas a todas. Y vamos a ir por dentro. Así. Cortamos. Y miren, nuestra guapa modelo ya tiene su ponchito. Yo le he dejado un poquito abiertito porque en realidad yo se lo quiero retirar luego. Pero ya como les dije, ustedes miden su cabecita. Si la cabeza tiene 54, entonces van a dejar 27 centrales adelante y 27 centrales atrás para que la cabecita pueda salir y entrar por el ponchito, ¿sí? Ahora vamos a buscar un adornito por aquí, si es que hay, porque la verdad que hace tiempo pedí mis adornitos y hasta ahora no me los traen. Chicas, todas juntas vamos a reclamarle al productor que no me compra material. Acá se esconde, él no quiere que lo conozcan. Vamos a poner este ladito por acá. Está mi pistola por ahí. Ya calentó. Acá todo es diversión, chicas. No hay tristeza. Todos nos reímos. Hasta de nuestros errores nos reímos. No ha calentado. Ya, en ese cajoncito. Vamos a ponerlo así como un prendedorcito nada más. Por mientras. Y miren, amores, así quedaría el ponchito. Obviamente en mi muñequita que no tiene movimiento esto no cae, pero yo quisiera mostrárselas así paradita, que esto cae sobre los bracitos de esta manera, así. Y pues se ve un ponchito muy bonito. Voy a reducir acá la imagen un poquito. Ay, creo que ya no se puede. Bueno,
Ahí, y esto cae sobre los hombros, sobre los bracitos y luce así el poncho muy bonito. Lo mismo que se ve por delante, se ve por atrás. También pueden pasar por acá un cordoncito y hacer un lacito en la parte de adelante. Y como les digo, este ponchito es tan, pero tan fácil de tejer que van a empezar con 5 puntitos y van a continuar tejiendo hasta tener la medida que ustedes quieren. Si lo quieren más cortito, tejen menos aumentos. Si los quieren más largo, que caiga sobre las manitos, tejen más aumentos. Miren, así de bonito y de fácil. ¿Qué les pareció? Yo tengo otro modelito para enseñarles que es tan sencillo como este y ahorita lo vamos a hacer. Ahora les voy a mostrar por este lado. Chicas de Facebook, esperen que estamos con las chicas de YouTube ahora. Un beso y un abrazo para Delia Romero, Marisa Peneira, Mónica Gauna, que nos dice, a ver, el productor, un buen regalo a la maestra de los adornitos. Gracias, Mónica, gracias por tu ayuda. Gabrielita nos está haciendo una pregunta importante. ¿Cómo podemos calcular cuánta lana es necesaria para adultos? Bien, amor, hay una fórmula donde nosotros podemos calcular la lana. Es un poquito compleja, pero déjame que prometo que en los próximos en vivos, cualquiera de ellos yo la voy a estar haciendo para que ustedes cómo pueden calcular cuánta lata necesitamos. En realidad no es tan compleja la fórmula, pero voy a tratar de sacarla de la forma más sencilla, así como les hice la fórmula de la manga, la fórmula para calcular los puntos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si les gustó este ponchito, que les aseguro que en el cuerpo real se ve súper, súper lindo. Aquí lo hemos tejido pequeñito, pero en la realidad se ve muy bonito porque esta caída me gusta mucho en la realidad. Pues háganlo, mis amores, y si quieren compartir las fotos conmigo, como siempre me preguntan en YouTube, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram o a través de la fanpage de Vivir Tejiendo, de lo que sería Facebook, por el Messenger. Así como me escriben y me preguntan, entonces por allí me envían sus fotitos porque por ahí hay una forma en que se pueden enviar las fotitos. Y yo voy a poner acá mi adornito, que no es un adornito, sino que es un pendiente que no tiene pareja. Qué bueno. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, ¿ven? Ya ustedes, miren, por acá pueden usarlo a manera de pasacinta, pasar una cinta así y hacer un lazo aquí, o pasar la cinta así y hacer los lazos aquí. Bueno, lazos, moños, como ustedes le digan. Creo que en México se le dice moño, ¿verdad? Bien, este es el modelo sencillito que hoy quería compartir con ustedes. Carmen López Rubí dice, lo hacen tan fácil que hasta yo hago sus proyectos desde Granada, España. Claro que sí, mis amores, pero ustedes no lo hacen porque es fácil, lo hacen porque son unas teje artistas, tienen el arte en las manos. Déjenme tomar un poquito de refresco. Wow, cuántas sed, gracias. Hoy está muy atento el productor. Quiere que le perdonemos lo de los adornitos. Bien, Genoveva Faria dice muy lindo poncho. Abraham Celano dice tal vez 300 gramos para adulto. De este modelo sí sé cuánto. Para adulto casi 380, 400 gramos. Yo lo realicé ya hace como 9 años más o menos, chicas. Los hice para mí en aguja 6, con lana del número 6. Una lana un poquito gruesita como para agujas del 6,5 y me casi consumí 4 bolitas de 100 gramos. La verdad es que a veces no pesan 100 gramos exactamente, tienen 90, 95, pero casi entraron 4 de las bolitas de lo que aproximadamente 100 gramos. Así que está Abraham Celano, pues tiene mucha razón en lo que nos dice. De 300 a 400, vamos a decir. Bien, vamos a pasar al siguiente modelo. Nos llevamos por allá nuestra muñeca y traemos a la otra. Aquí está, miren la qué bonita mi Raquelita. Por acá también para las chicas de YouTube. Bien, el siguiente modelo es más fácil que el que les acabo de enseñar. Miren, solo vamos a tejer un rectángulo en punto bobo, que puede ser Santa Clara, perdón, puede ser punto arroz, arroz doble, punto ladrillo, punto garbanzo. Puede ser la puntada que a ustedes más les guste. ¿Cómo voy a tomar las medidas? Que es lo más importante. Mi cinta métrica se cayó al suelo y aquí no me puedo mover, chicas, porque estoy entre las cámaras. Bien, bendito sea Dios, me volvió a caer. Estoy nerviosa. Ya, a ver, muy bien. Miren, para poder tejer este ponchito, lo que tenemos que hacer es medir desde nuestro hombro hasta donde queremos que nos quede el ponchito. Vamos a decir, de aquí yo lo quiero hasta el codo
entonces voy a montar una cantidad de puntos que me dé 9 centímetros. Ahora mismo les muestro cómo calcular, ¿sí? Que me dé 9 centímetros. Pero si lo quiero hasta el puño, en el caso de mi muñeca, ¿verdad? Porque en el caso nuestro son mucho más centímetros, obviamente, voy a medir hasta acá. Hasta donde yo quiero que el ponchito cubra, que va a venir así, como una estola, yo voy a tomar mi medida. Bien. En el caso que ya tenga mi medida, vamos a suponer que mi medida es, a ver, vamos a ponerla por allá, esta preciosa. Ya, vamos a decir que mi medida es 25 centímetros, por poner un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces yo voy a hacer con la lana, wow, con la lana y las agujas con las que pienso tejer, yo voy a hacer una muestra. Miren, yo tengo acá mis mostrarios que ya están muy viejitos, pero como yo siempre trabajo con la misma lana, mis amores, entonces yo ya tengo mis mostrarios hechos. Y bueno, solamente cambio el color nada más, pero ya sé cuánto mide 20 puntos en agujas de 6, 20 puntos en agujas de 7 y en fin. Entonces, con la lana con la que ustedes van a tejer y con las agujas, montan 20 puntos y tejen 20 carreras. En mi caso, es esta la medida. Entonces, yo necesito 25, 30 centímetros de largo y voy a hacer la forma artesanal. Tenemos dos formas, mi mica está acá abajo para poderles enseñar a las chicas el video. Podemos hacerlo de la manera artesanal, que es la más sencilla y la que a mí me gusta usar para mis mamitas abuelitas del YouTube y de Facebook, que me dicen yo no puedo con la regla de 3 simple compuesta, no puedo. Entonces, bueno, esta es la forma artesanal. Tomo mi muestra y veo 12 centímetros en 20 puntos. 24 centímetros en 40 puntos. Me faltaría un centímetro, que son prácticamente dos puntitos. Entonces, son 42 puntos para 25 centímetros. Midiendo simplemente con mi muestra, voy a calcular. Igual si quieren hacer un suéter, hacen una muestrita y miden por encima de la polera, el suéter de la persona para la que van a tejer y calculan cuántos puntos necesitan. Pero si no, en YouTube, mis amores, seguro muchas de ustedes lo han visto, tenemos este video que lleva por título calculando los puntos para diferentes tallas o tamaños de prendas. Así lo van a encontrar cuando lo pongan en el buscador, van a ver esta imagen. Esta es la forma artesanal, la que yo les acabo de enseñar ahorita. Aquí están mis muestritas, miren. Y esta es la fórmula matemática. No es con la regla de 3 simple, es con algo más simple que esa regla, pero es la fórmula matemática, ¿sí? Y aquí también tienen otra manera, son 3 videos. Y para las que quieren hacer nuestras babuchas en diferentes tallas, también tenemos especial este videito tutorial donde les mostramos cómo calcular los puntos, tanto de alto y de ancho. ¿Sí, mis amores? Ahora nos vamos con YouTube. Aquí está YouTube, aunque YouTube seguramente ya lo conoce muy bien. Este es el videito que lleva por título cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prenda. Y este es el videito también para calcular, pero de fórmula matemática, ¿sí? Bien, mis amores, entonces ahora sí continuamos. Voy a leerlas. Tengo a Mónica Gauna que dice preciosísimo. Genoveva Faria dice muy lindo poncho. Abraham Celano dice tal vez 300 gramos para adulto. Luisa Díaz dice hola desde Chile, saludos, primera vez que la voy a ver. Genoveva Farías dice gracias, muy claras las indicaciones, perdón. Mónica Gauna dice me encantan los nombres de las muñequitas, me hace acordar cuando era chica le ponía nombre a mis muñequitas, una genia. Dice, ay mis amores, si supieran cómo me encantan a mí las muñecas y los muñecos bebés, ya un día voy a hacer un en vivo para mostrarles mi taller, ya sé que les he hecho varias veces y les voy a mostrar todas mis cositas que tengo. Gracias Ceci, nos dice que está muy bonito por aquí por Facebook. Gloria Salazar nos saluda desde Perú. Gladys Elsa Gamarra dice también nos quedaría bonito como chal. Claro que sí, mis amores. Lili Rojes nos dice muy lindo. Carmen López Rubí dice lo hace tan fácil, así la habíamos leído, que hasta ella dice que lo logra hacer. Bien, mis amores, una vez que hemos calculado la cantidad de puntos, en mi caso, miren, yo creo que monté 14 puntos porque yo quería solo 10 centímetros que cubra desde el cuello de mi raquelita hasta aquí, que es casi en el codito. Entonces, 10 centímetros, ¿sí? Yo calculé mis puntos, monté. ¿Y cómo sé cuánto voy a tejer? Bueno, eso es más fácil todavía. Miren. ¿Qué es lo que hago? Voy a tener así mi tejido y lo voy a traer así por delante hasta donde yo quiero que esta punta, porque esta es la punta de la base, hasta donde yo quiero que quede. Ahí
más abajo donde yo quiero que quede y el resto viene así y vamos a coser así. Luego vamos a coser unos botoncitos acá. Entonces voy a tejer lo suficiente como para envolver el cuerpito, no jalando de la lana, porque la lana obvio que va a ceder, pero si yo la tiemplo demasiado, voy a tener que caminar así sin mover mis brazos. Entonces lo voy a hacer sueltito, ¿sí? Entonces, esta esquina, amores preciosos, va aquí y esta otra va aquí. Al coser no vamos a recoger mucho este lado, ni lo vamos a estirar demasiado. Ahora les voy a mostrar cómo. Entonces, solamente tienen que tener el cálculo del largo que quieren, ¿no? Ahí está el ponchito cubriendo hasta donde les dije. Bien, ponemos un lado a la preciosa Raquelita y vamos a coser tomando nuestra aguja lanera. Ya tenemos nuestro triangulito. ¿Cómo vamos a coser? A mí me gusta hacer esto, miren. Miren, miren, chicas. Me gusta usar mis marcadorcitos porque eso me permite coser bonito sin que la pieza se me mueva, ¿no? Entonces esto lo voy a poner aquí y empiezo por aquí. Traigo un marcadorcito aquí y aquí, en la esquinita. Bien, lo aseguro allí. Como les digo, esto no lo voy a estirar. Este lado siempre va a ceder más que este lado, así que voy a tratar de llevarlo sin estirar, que quede bonito, como debe ser, con mucho amor. Ahí está. Y me aseguro que esté muy bien. Luego le doy vuelta por el revés. ¿Sí? Si ustedes ven que la parte de acá es demasiado pequeña, que no tiene los 54 centímetros, van a coser de la base hasta aquí y aquí solo ponen un botoncito. Pero normalmente, siempre, si la medida es hasta el codo, siempre normalmente nos alcanza, ¿sí? Para poder entrar la cabecita. Entonces vamos a empezar a coser. Tomamos de aquí y otra vez aquí, así, y vamos cosiendo. Como les digo, con mucho amor. Ahí ven también las chicas de YouTube cómo estamos cosiendo. Nuestra silicona sigue calentando, ¿verdad? Vamos a ponerla a calentar. Cuéntenme, chicas, ¿qué preparativos para el Día del Padre? ¿Cómo vamos? ¿Qué van a cocinar? ¿O van a, para su rey? Dice acá el productor, creo que es machista, creo, nuestro productor. Se molesta por lo que le digo. No, mentira, es una broma, es una broma. Él es un hombre muy bueno. No, no lo vamos no le vamos a hacer bullying, chicas. El bullying no es bueno, ¿verdad? Bien, es una broma. Él sabe que yo estoy bromeando nada más. ¿Ya habrían más hombres así en el mundo sería diferente. Bien, miren, cosemos aquí, en la esquinita, siempre en las esquinitas, mis amores, vamos a asegurar muy bien, ¿sí? Porque luego ahí nos queda como deformadito y no se ve bien. Entonces ahí tenemos que asegurar bien, 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 para que no nos quede ningún defecto. Bien. Ya saben, a esmerarse con lo que vamos a preparar para los papitos en el Día del Padre. Vamos a engreírlos aunque sea por ese día. Bien, cortamos el excedente. Y miren, así está por el revés nuestro ponchito. ¿Qué más fácil que esto, mis amores? Ya más fácil que esto no hay. No hay, ya no hay. Este es súper fácil. Entonces hacemos así, le damos la vuelta y vamos a coserle. A ver, yo le voy a poner unas perlitas por aquí para que nos quede bonito así. Miren qué tal. 1, 2 y 3 perlitas. Las leo. María Candelaria dice, gracias por compartir, Dios la colme de bendiciones. Gracias a ti, cariño, también por acompañarnos, por estar pendiente de nuestros videos. Claudia Elena dice, saludos desde Colorado. Saludos, Claudita. Vamos a poner un poquito de hilo a nuestra aguja. Hilo verde. Miren, chicas, que yo uso esta agujita que tiene una trampita aquí arriba porque yo ya no veo para enhebrar la aguja y ella trae una ranurita súper delgadita y por ahí yo le hago entrar.
Si no, ya no veo para ensartar. Mis ojitos se han gastado tanto con la luz potente que tengo aquí para que ustedes puedan ver clarito. Bien, vamos a sacar nuestras perlitas y vamos a coser la primera por aquí. Básicamente lo que estoy haciendo ya es solamente decorar este ponchito porque el resto ya está hecho, ¿sí? La verdad que es facilito. Si te animas a hacer un ponchito, anímate a hacer este modelito que no tiene nada de complicaciones. Ponemos la segunda perlita. Así que hoy hemos aprendido a hacer 2 ponchitos, mis preciosas. Yo lo estoy haciendo así, pero ustedes ya aseguran bien cada perlita. Yo lo estoy haciendo así nada más porque es para una presentación. Pero ya ustedes cuando es para la realidad, pues lo hacen bien bonito. Porque si no le aseguramos bien las perlitas, al momento de lavar la prenda se van a salir. Nos vamos a quedar sin el adorno. Ahí está. Cuéntenme qué les parece, cómo se está viendo, ¿se entendió? ¿No se entendió? Y lo explicamos nuevamente. Ahí está el ponchito. Si ustedes quieren, le pueden poner sus barbitas, le pueden poner flequitos. Las que dominan el crochet le pueden hacer un adornito a crochet. Miren qué bien pasa la cabecita por aquí. Y miren qué bien queda el ponchito. Ahí está. Lindo. Ahora, si ustedes, como les digo, dominan el crochet, pueden dar una vuelta en ganchillo, pueden hacer un cuellito botamanga, en fin, un cuello camisero, perdón, pueden hacer muchas más cositas. Vivir Tejiendo solo les da una pequeña idea de cómo es que pueden empezar a hacer sus ponchitos. Las leo, mis amores. Anabel García dice, bellísimo desde Venezuela. Gabriela Dan dice, sí queremos conocer tu taller, así nos inspiramos aún más. Bien, amores, vamos a ver si en el próximo en vivo vamos a hacer todo un paneo de mi taller que es muy chiquitito, pero con mucho amor. Es el lugar donde paso los mejores momentos, creo, de mi día grabando, haciéndolos en vivos, conversando con ustedes. Claro, voy a mostrar. Isabel Talledo dice, saludos desde Dallas, Texas. Gloria, soy de Perú. Un beso para ti, amor, y para todos nuestros compatriotas que se encuentran en diferentes países del mundo. Mónica Gauna dice, qué barbaridad, el tejido y la costura hace eso con nuestra vista. Eso sí, amor, pero no importa. Lo importante es que gozamos en el momento que lo hacemos. Y vamos a cuidarnos, vamos a comer nuestra zanahorita, vamos a descansar en la noche con nuestras bolsitas de manzanilla en nuestros ojitos para recuperarnos. Dice, se entendió clarísimo, hermoso, nos dice Mónica. Y Ángela Montañas dice, hermoso los 2 modelos. Gladys Elsa Gamarra dice, buena explicación, por aquí por Facebook. Linda demostración, gracias. Y Lili Robles dice, buenas ideas. Las leo más arribita. Mis amores, mil disculpas porque no las pude leer a todas. Gladys Elsa Gamarra dice, también puede ser un chal, nos decía. Nati Laverne nos dice, muy bonito y a la vez bien explicado. Gracias, lo miro siempre desde Argentina. María Fernández dice, ¿cómo hago para participar por el WhatsApp? Buena pregunta, mis amores, yo ya me estaba olvidando. Acá están los 2 modelos. Ya les había hablado yo en vivos pasados y también a través de un video, creo que está en YouTube, me parece, de que nosotros tenemos una cuenta de WhatsApp, lo que es Vivir Tejiendo. Bueno, las atiendo yo allí. Vivir Tejiendo, para darles asesoría acerca de cada uno de nuestros tejidos que están en la web y también de cualquier punto o modelito que ustedes quieran aprender a tejer que aún no está, ¿sí? A través de lo que viene siendo YouTube, al lado del botón que dice suscribirse, deben darle unirse allí, ¿sí? Le dan el clic y ahí les va a aparecer toda la información para que ustedes puedan hacer el pago mínimo de $2 mensuales. Es poquito en realidad, solo son $2 mensuales, con el cual ustedes van a tener acceso a un número telefónico de WhatsApp donde yo las voy a atender personalmente y les puedo enviar videos cortitos de explicaciones, puedo conversar con ustedes, puedo sacarles las medidas de su prenda, lo que necesiten para que sea de una manera más personalizada, ¿sí? Porque a veces ustedes me escriben al YouTube y me dicen, maestra, ¿cuántos puntos para el gorrito que usted tejió para una niña de 5 años? Entonces, yo me demoro porque tengo que preguntarles a ustedes qué número de lana, qué número de aguja, hacerla que hagan su muestra, que luego me den la medida de la muestra para yo transformarlo en la medida original con la que ustedes van a tejer. Entonces, a través del WhatsApp yo las puedo atender
personalmente y lo vamos a hacer ligerito y rápido, como ya tengo algunas amigas por allí con las que siempre estoy conversando en WhatsApp y también me envían fotitos de lo que quisieran tejer y entonces yo estoy viendo ahí de sacar los modelitos. Bien, eh, María de la Luz Moreno dice, hola, gracias por compartir. Pueden unirse para lo que es el WhatsApp a través de la fanpage y a través de YouTube también, ¿sí? A través de la fanpage creo que no es unirse, sino es suscribirse, ¿verdad? A través de la fanpage es suscribirse, le tocan ahí, le hacen clic con el mouse o con la manito si es táctil y les va a aparecer toda la información para que puedan hacerlo, mis amores, ¿sí? Entonces, me van a tener ahí a su disposición. Mientras tanto, yo también estoy contestando todos los días sus comentarios en YouTube. Muy poquito entro a leer los comentarios de la fanpage porque yo les soy sincera, mis amores, desde que empecé con Vivir Tejiendo, siempre he querido ser sincera en todos los aspectos. En mis videos les muestro todo, cómo coso, cómo calculo la lana, porque no quiero que nada sea secreto. Entonces también les digo, de verdad, que entro muy poco a lo que es el chat de la fanpage. Sé que ahí hay muchas preguntas, pero la verdad es que a mí no me da el tiempo, no me da el tiempo y no quiero poner a otra persona a contestar porque no sería lo mismo y yo las estaría engañando. Entonces, lo que hago sí es contestar YouTube toditito los días. Lo máximo que puedo atrasarme son 2 días. Así que si hay alguna pregunta de algún video, ya sea por Facebook o por YouTube, escríbanme en cualquiera de mis videos de YouTube, ahí la pregunta, pero siempre les digo, díganme, maestra, no entendí en el minuto tanto del video, para que yo no tenga que verme todo el video, porque el tiempo me hace falta, esa es la verdad. Entonces ustedes me indican dónde es que no entendieron y yo les estoy respondiendo a la brevedad posible, mínimo o máximo en 48 horas, que son 2 días. ¿Sí, mis amores? Connie Nicole nos dice, hermoso Ponchito, lo haré. Lili Robes dice, después te envío algunos trabajos que hice para mi familia. Claro que sí, mis amores. Por Instagram también las leo, no tan seguido, pero sí las leo y publicamos también sus fotitos de sus trabajos. Marta Preciado, gracias por ese sticker. Angélica Mora me dice, bonito trabajo como todo lo que enseñas. Gracias. Gracias, amor, a ti también. Ángela Montañez dice, hermosos los dos modelos, nos dice por aquí por YouTube. Luz Escalante dice, hermoso los dos ponchos, muchas gracias. Liliana Prieto dice, muy bien explicado, gracias desde Perú. Bien, mis amores, espero que este en vivo tan ligerito, tan rapidito, haya sido de su agrado, que se animen a seguir tejiendo, que si quieren tener un emprendimiento de tejiditos, yo estoy aquí para ayudarlas. Empiecen por las babuchitas cuando hacen frío, hagan los gorritos con las cuelleras o los gorritos mágicos que se convierten en cuelleritas que me han contado las chicas a través de YouTube, que se venden mucho, mucho, mucho. Y las pantuflas también, que ya tenemos más de 150 modelos de pantuflas, slipper o zapatitos en la técnica de 2 agujas y también de crochet o de ganchillo. Ya saben que cualquiera de nuestros modelos pueden ser tejidos en la talla que prefieran y con el material que tengan a mano, viendo el video especial que lleva por título cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prenda. Me despido de ustedes, mis amores, con un corazón humilde y agradecido por todo el tiempo que ustedes me regalan cada semana, por la paciencia que me tienen, por todas las cosas bonitas que me dicen. Leo a Mari Leguizamón, dice muy lindo ese poncho con 2 agujas, gracias. María es de Argentina. Sí, leía Liliana Prieto también, muy bien explicado, gracias desde Perú. Y nos dice Gabrielita Dance, dice gracias por tu cordialidad y por tu voluntad y ganas de enseñar. Besos y bendiciones para vos y tu familia desde Argentina, mía. Gracias, amiguita hermosa. Muchas bendiciones también para ti. Mónica Gauna dice, me dio mucha alegría esta comunicación en vivo. Gracias, Dios la bendiga. Sí, amores, yo ya tenía rato que quería hacer en vivo por YouTube, pero aquí hay que jalarle las orejas al productor. Porque él solo Facebook y Facebook. Y bueno, hoy día yo les cuento así como entre amigos, le dije, ¿y qué pasa si hacemos los en vivos al mismo tiempo, tanto YouTube como Facebook? Aunque no las voy a poder leer a todas porque siempre me encanta leerlas. Que ninguna se quede sin leer porque yo sé, yo también he entrado a otros en vivos. Ahora sí lo vamos a hacer, chicas, siempre por YouTube y por Facebook. Yo también he entrado a otros en vivos. Me encantan los temas de conspiración, así que siempre estoy entrando a otros en vivos de otras personas que suben videos y pues yo escribo y no me leen, ¿no? Y a veces me da como ansiedad. Yo quiero que también me lean. Por eso siempre las leo a ustedes. Y bueno, el día de hoy no he podido leerlas a todas, yo lo sé,
pero sé del cariño de cada una de ustedes y de la paciencia que me tienen. Así que me despido también de Rosa Gabriela Montoya, que dice gracias, mi bella, por tu compartir y tus enseñanzas. Delia Romano, gracias, Gloria, por tu tiempo desde Argentina, te apreciamos mucho. Y ustedes tienen mucho valor para mí también, mis queridas teje artistas. Mónica Gauda dice un saludo al productor por el Día del Padre. El productor es soltero, mis amores, pero ya pronto va a ser papá seguramente. Vamos a orar mucho las chicas, las chicas que me acompañan siempre y algunas también que me siguen en mi otro canal, que es de reflexiones cristianas, de reflexiones de la Biblia. Estoy con mi propio nombre, Gloria Paredes Hurtado. Así que ya saben ustedes, siempre estamos por allí compartiendo nuestras oraciones y compartiendo también el estudio de la palabra. Ahí estamos, tenemos que hacer de todos, mis amores, ¿sí? Bien, me despido también por aquí por lo que es la fanpage de Gladys Elsa Gamarra. Dice, también nos quedaría bonito, nos dice, ¿no? También tenemos a Liber Gary, que dice, excelente, gracias por la clase. Gladys Elsa también nos dice, buena explicación. Cecilia Brando dice, gracias de Venezuela. Quedó bello y bien. A cada una de ustedes, gracias. Mi Ceci Rojas, veo que estás bien. Ya no te había visto varios días, en varios en vivos. Ahorita Canacuano dice, maestra, buenas tardes, muy bonito, que el Señor Jesús le bendiga y le dé muchos años más de vida para que usted siga haciéndonos aprender todas sus bellezas, bendiciones. Gracias, mis amores. Muchas gracias a todas ustedes por esas bendiciones. También a Cristina Viesca, que dice, bendiciones, mi hermana en Cristo Jesús desde México. Un beso para todas aquellas y me despido, como siempre les digo, no se olviden, positivas, alegres ante todas las circunstancias de dificultad, recordando que Dios nos ama con un amor eterno, por lo cual envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos y que siempre, siempre está ansioso de escucharnos, conversar con Él a través de la oración, mis amores. Que Dios las bendiga mucho, les dé mucha salud, que la estén pasando muy, muy bien y que sigan las bendiciones en su vida. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga a todos. Delia Romano, el productor es soltero.